Quiero animarte el día de hoy. En Génesis capítulo 28 llegamos a un momento clave, un momento decisivo en la vida de Jacob. Porque aunque hemos estado estudiando en esta serie Vencedores la vida de Jacob, ya por 2 semanas estuvimos viendo su nacimiento, algunos de sus graves errores, de la disfunción, el favoritismo, los problemas en su hogar, en su familia. Sin embargo, aunque esta era una familia que tenía un pacto generacional, no es hasta Génesis 28, a los 77 años aproximadamente, que Jacob tiene un encuentro personal con Dios. En toda su historia hasta este punto hemos visto lo que Dios dice acerca de él, lo que él interactúa con sus padres, lo que él habla con sus padres, lo que él roba con engaño de su padre Isaac y su hermano Esaú. Pero en Génesis 28 Dios le habla personalmente y Dios le dice: Jacob, no he terminado contigo. ¿Por qué no tocas al que está a tu lado y dile: Dios no ha terminado contigo? Díselo: Dios no ha terminado contigo. Dios le dice: Jacob, no he terminado contigo. Aunque has cometido errores, aunque has pecado, aunque tu familia no ha hecho las cosas como yo quería, mi promesa sobre ti sigue activa. Y quiero enseñarte esto, lo que Dios le dice, porque es una palabra realmente impactante, pero más que nada una palabra caracterizada por la gracia de Dios, porque Jacob no hizo nada al respecto para ganarse el favor de Dios. A lo contrario, había hecho mucho para justificar que Dios lo descartara del pacto. Pero Dios en su gracia le habla y dice el versículo 10, estamos en Génesis capítulo 28. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Yo quiero hablarte en esta mañana bajo el tema: Dios no ha terminado contigo. ¿Cuántos lo creen? Dios no ha terminado contigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Te damos gracias por tu presencia y la oportunidad que nos das de adorarte juntos, de recibir. Y te pedimos en este momento que nos hables de una manera personal. Ilumina nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos para recibir y entender tu verdad de una manera personal y práctica. Y que si hay alguien aquí que, como Jacob,
se sientan en un momento en el cual no hay esperanza. Las cosas parecen poco favorables. Han cometido graves errores. Pero ayúdanos a creer que tú eres el Dios que no solo empieza, pero termina y cumple todo lo que inicia. Que tú eres un Dios fiel y verdadero. Por lo tanto, podemos confiar que tu palabra es fidedigna, es fiel y verdadera. Háblanos en este momento. Sustenta nuestra fe. Lo pedimos en tu nombre. Todos decimos amén y amén. Pueden ocupar su lugar. Dios no ha terminado conmigo. Cuando llegamos a Génesis capítulo 28, nos encontramos en este momento en la vida de Jacob, en el cual este hombre que llegaría a ser el progenitor de las 12 tribus de Israel, uno de los grandes patriarcas de la nación, un gran instrumento utilizado de parte de Dios para cumplir el pacto abrahámico que estableció años anteriores con su abuelo Abraham. Aunque Jacob llegaría a hacer todo esto, la realidad es que el proceso por medio del cual Dios fue trabajando en su vida y cumpliendo su palabra en su vida no fue nada fácil. Y en este momento de su historia, Jacob tiene ya 77 años y se encuentra en una circunstancia bastante difícil. Se encuentra en una circunstancia aparentemente hablando carente de esperanza. Una circunstancia en la cual quizá Dios no va a realizar lo que le había prometido. Quizá Dios no va a cumplir lo que le había dicho. No porque Dios estuviese desinteresado o lejano de Jacob, sino porque Jacob había pecado. Porque Jacob había hecho las cosas a su manera. Y uniéndose con su madre Rebeca, estratégicamente manipulando a su padre Isaac, a su hermano Esaú, con engaño, robó la primogenitura, robó la bendición y trató de forzar algo que Dios ya le había dicho que le iba a dar. Pero en este capítulo Dios le habla de una manera bastante personal por medio de un sueño, una visión a Jacob. Y Dios le dice: sí, has pecado, has cometido errores, tus circunstancias son poco favorables, todo aparentemente ha terminado. Sin embargo, Dios le dice: mi promesa sigue en pie. Dios le dice a Jacob: no he terminado contigo. Y hay tres cosas que aprendemos en este capítulo que realmente el tema subyacente de Génesis 28 es la gracia de Dios. Di conmigo: la gracia de Dios. Porque a lo largo de este capítulo nos damos cuenta que Jacob nunca hizo lo correcto, no hizo las cosas a la manera de Dios, no esperó en Dios. Sin embargo, Dios lo restaura, Dios lo sigue usando y Dios lo bendice y cumple su promesa. Realmente el tema más importante de Génesis 28 es la gracia de Dios. Y la vida de Jacob es una vida arrestada o enmarcada por la gracia de Dios, y él pudiese reconocer, como lo dijo en alguna ocasión el apóstol Pablo, y creo que nos sumaríamos tú y yo y estaríamos de acuerdo, que somos lo que somos por la gracia de Dios. Y tenemos lo que tenemos y hemos logrado hasta este punto lo que hemos logrado, no solo por nuestra habilidad o mérito humano, sino porque Dios ha sido bueno para con nosotros. Entonces Dios le habla a Jacob y hay tres cosas, tres lecciones que Dios le enseña para reiterarle que no había terminado con él. Y lo primero es que Dios le dice: mi propósito para ti es mayor de lo que tú piensas. Mi propósito en tu vida es mayor de lo que tú quieres para ti mismo, y es mayor que tu pasado y tu pecado. Mi propósito para ti es mayor. En segundo lugar, Dios le dice: estoy contigo no solo al inicio y no solo al fin cuando venga el cumplimiento. Dios le dice: estoy contigo en el proceso, estoy contigo en el camino, voy contigo en el viaje. No estoy solo contigo en lo bueno y no estoy solo contigo en la cima del monte, en el éxito, en el logro. Cuando la promesa se cumpla, estoy contigo también aquí, en este campo, en esta tierra, aquí mientras duermes sobre una roca, aquí mientras huyes como fugitivo y tratas de escapar de tu pasado, yo estoy aquí contigo.
Y por último, Dios le dice, despierta ya del sueño y la visión, porque a veces la visión está tan buena que nos queremos quedar en la visión, ¿verdad que sí? ¿A cuánto les ha pasado? A veces vienes a un servicio, el servicio está tan bonito y tú ya sabes lo que te espera en casa, que quisieras que el servicio se prolongara y siguiera. Parecemos a Pedro, que cuando sube al monte de la transfiguración y ve a Cristo en aquel estado transfigurado y glorificado, dice: hagamos 3 enramadas, quedémonos aquí, hagamos tiendas de acampar y quedémonos un buen rato, porque esto es bello. Y Dios le dice: no, caiga Pedro y escucha a mi hijo, hay que bajar del monte y hay que seguir adelante. Entonces a veces queremos quedarnos en la visión, pero cuando Jacob despierta de la visión, hace voto con Dios y Dios le enseña: tienes que seguir, no te puedes quedar en Betel. Yo sé que te quisieras quedar en Betel, te quisieras quedar en el servicio, nos quisiéramos quedar en momentos de gran presencia de Dios, y esos momentos son importantes, esos momentos, como dijimos, y vuelvo y reitero, son claves, son decisivos. Marcó este momento, Betel marcó ciertamente la vida de Jacob, pero no se podía quedar en Betel para siempre. Tienes que despertarte y tienes que seguir adelante, tienes que avanzar hacia la tierra de Padán Aram, tienes que cumplir el propósito de Dios para tu vida. Estas son las 3 cosas que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Mi propósito para ti es mayor, estoy contigo en el proceso, y despierta y sigue adelante. ¿Cuántos están listos? Pues aunque no estés listo, aquí vamos. Lo primero que Dios nos enseña en este pasaje es que su propósito para nosotros es mayor de lo que tú y yo queremos para nosotros mismos. El propósito de Dios para nosotros es mayor. La realidad es que como seres humanos, cada uno de nosotros tenemos metas, tenemos objetivos, tenemos aspiraciones aquí en la tierra. Y creo que muchas de esas metas, cuando son sanas y son dentro del orden de Dios, cumplen un buen propósito, nos ayudan. Porque en esencia, ¿qué es un propósito? Un propósito es una razón de ser, es una razón de existencia, es el por qué algo existe, el por qué algo está aquí. Y si tú y yo no entendemos no solo propósitos secundarios, no solo propósitos en el tercer nivel, pero si no entendemos nuestro mayor propósito, nuestro supremo propósito, en otras palabras, nuestra razón de existencia, el por qué Dios nos hizo, el por qué estamos aquí en la tierra. Si yo no entiendo mi mayor propósito aquí en la tierra, voy a buscar en cosas secundarias lo que realmente solo puedo encontrar en Dios. Y esto es lo que vemos reflejado en la vida de Jacob. Desde que estaba en el vientre de su madre, Dios le da una palabra a su madre, pero que por consecuencia es una palabra en la vida de Jacob y de su familia entera. Dios le dice a su madre: hay 2 naciones en tu vientre, por eso hay una lucha, por eso hay físicamente tanto dolor que estás sintiendo. Hay 2 pueblos en tus entrañas, pero el mayor servirá al menor. Esta era una palabra profética para la vida de Jacob. Tú serás el hijo que continuará la promesa, el pacto dado a Abraham. Jacob sabía que Dios le había dado esta promesa, pero vamos viendo a lo largo del desarrollo de su vida que Jacob se obsesionó tanto con esa palabra, se obsesionó tanto con la bendición, que llegó a amar más la bendición que al dador de las bendiciones. Llegó a desear más la primogenitura y llegó a anhelar más la bendición de parte de su padre Isaac que el honrar a Dios, que estuvo dispuesto a emplear métodos equivocados para lograr y forzar lo que él deseaba. Y esto es importante desmenuzarlo, entenderlo, porque cuando tú y yo no entendemos que nuestro propósito más grande en la tierra no es poseer cosas, no es lograr metas terrenales, no es adquirir más, y no me malentiendas, esas cosas tienen su lugar. ¿Cuántos aquí quieren prosperar? ¿Cuántos aquí tenemos metas? Eso es bueno. Pero cuando yo pienso que mi propósito mayor es prosperar en la tierra y adquirir cosas y lograr metas terrenales, siempre voy a caer en un momento de emplear métodos equivocados para lograr algo que Dios realmente no quiere para mí. Sabes que el propósito más importante de cada hijo de Dios no es tener más y adquirir más, sino hacer la buena y perfecta voluntad de Dios. Mi propósito más grande en la tierra
no es ser alguien o lograr algo. Mi propósito más grande en la tierra es hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer su voluntad necesito primero conocerla. Y Jacob no había entendido esto. Jacob pensaba que su propósito supremo era obtener la primogenitura, y lo anhelaba tanto que estuvo dispuesto a engañar. Pero Dios quería enseñarle a Jacob: tu propósito más grande en la vida no es tener la primogenitura. Eso es parte de tu historia, eso lo tengo para ti. Pero tu propósito más grande es hacer mi voluntad. Y cuando tú y yo no entendemos el propósito mayor que Dios tiene para nosotros, cuando no hacemos las cosas como hemos aprendido anteriormente, a la manera de Dios, sino a lo contrario, lo hacemos a nuestra manera, las cosas no salen como nosotros esperamos. Y esto es lo que ocurre en Génesis 28, porque mira, Jacob engaña a su padre Isaac, a su hermano Esaú, y se supone que teniendo la primogenitura y la bendición paternal puede ya ser un hombre feliz y contento. Obtuvo lo que quiso. Pero Génesis 28 nos dice que realmente no fue lo que él esperaba. Las cosas fueron más difíciles de lo que él pensaba. O sea que después de adquirir lo que él quería, después de lograr lo que él pensaba que era su propósito supremo, ¿sabes cómo resultan las cosas para Jacob? Jacob tiene que huir de su casa. Jacob tiene que dejar Beerseba, la tierra de sus padres. Tiene que dejar a su madre, nunca la volvería a ver. Tiene que huir de su hermano Esaú, que desea matarlo. Todo en la vida de Jacob le empieza a salir mal. Y sabes, en unos capítulos después, como aprenderemos en las semanas venideras, Jacob, el engañador, resulta siendo engañado también. La Biblia dice que cuando llega a Harán con su tío Labán, que llegaría a ser su suegro, llega a esta tierra buscando esposa, obedeciendo a sus padres. No fue y se casó con una cananea, una mujer pagana, sino que fue a la tierra de Harán con Labán su tío, buscando mujer. Y cuando llega aquí ve a su hija menor, que se llamaba Raquel, la conoce, y así en un encuentro se enamora de ella y le dice a Labán: estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para ganarme a Raquel, porque no tengo nada, no tenía nada que ofrecer, lo había perdido todo. Salió como un engañador, salió como un fugitivo, no tenía nada que ofrecer, y hace un acuerdo con Labán. Le dice: trabaja 7 años y te doy a Raquel. Y dice la Biblia que amó tanto a Raquel que trabajó los 7 años y le pasó el tiempo como nada. Ni siquiera lo sintió, no sufrió los 7 años, porque la amaba y la anhelaba tanto. 7 años trabajó y esperó este hombre por esta mujer. ¿Cuántos están impresionados? Ahora, el día de hoy, no vamos a hablar del día de hoy, pero Jacob trabajó 7 años y esperó. Y en aquel día que él pensaba que iba a obtener lo que tanto anhelaba, se casa con Raquel, va a recibir a Raquel, y en su noche de boda se da cuenta que su suegro Labán lo había engañado, y que en lugar de darle a Raquel le dio a su hermana mayor Lea. Que dice la Biblia que Lea mira, Raquel era de hermoso parecer, era una mujer muy bella. Lea, la Biblia solo la describe así, que era de ojos cansados. Así la describe, era la mayor. No nos dice exactamente, solo dice era de ojitos cansaditos. Ya el tiempo había pasado, ya sus ojos estaban muy atribulados de la vida. Y él se da cuenta que su suegro lo había engañado. Y ¿sabes qué termina haciendo? Tiene que trabajar 7 años más para ganarse a Raquel. Y después de 14 años de haberle trabajado, habiendo trabajado y cuidado el ganado de un hombre, ganado que no le pertenecía, atendiendo un hogar que no le pertenecía, ahora ya con mujeres, hijos, descendientes, una familia grande, le dice a Labán: déjame trabajar otros 6 años, hagamos otro acuerdo, y ahora yo me quedo con cierto gana. Y hacen un acuerdo. Fíjate, el engañador termina siendo engañado y trabaja 20 años con Labán antes de poder salir y empezar a ver el cumplimiento de ciertas cosas que Dios le había prometido. O sea, lo que aprendemos aquí es que lo que Jacob pensaba que quería y el propósito que él creía que lo iba a hacer feliz, resultó no siendo lo que él pensaba.
Y yo creo que todos nos podemos relacionar, porque hay momentos en los cuales elevamos valores materiales por encima de cosas espirituales y pensamos, si solo logro más, tengo este trabajo, adquiero esto, entro en esta relación o tengo estos logros, voy a ser feliz, voy a cumplir mi propósito, voy a sentirme mejor. Pero como Jacob nos damos cuenta, caminar y esforzarme bajo un propósito terrenal nunca resultará en la bendición que recibes cuando haces lo que Dios te ha llamado a hacer, cuando cumples la voluntad de Dios, cuando entiendes que el propósito de Dios para tu vida es mayor de lo que tú envisionas para ti mismo. La realidad es que la visión que Dios tenía para Jacob era mejor que la visión que Jacob tenía para Jacob. Dios tenía un mejor plan para él. Dios lo quería bendecir, Dios lo quería prosperar, Dios le iba a dar la esposa y los hijos y la descendencia. Pero Jacob terminaría muchos años después con 4 mujeres, 12 hijos, muchos problemas, muchos conflictos, el mismo favoritismo repetido que cometieron sus padres, con graves errores, porque no aprendió a captar una visión más grande que Dios tenía para su vida. ¿Qué nos está enseñando la Biblia? Que la bendición no fluye al que quiere, intenta o se esfuerza. La bendición fluye al que camina conforme a la voluntad de Dios. Yo puedo estar en Berseba, yo puedo estar en Betel o yo puedo estar en Padán Aram, pero si estoy fuera de la voluntad de Dios no voy a ser bendecido. O yo puedo estar en un desierto, en un valle o en una tormenta, pero si estoy caminando conforme a la voluntad de Dios, la bendición de Jehová, el favor de Jehová, la misericordia de Jehová, la bondad de Jehová me seguirán a donde quiera que yo voy. Déjame animarte el día de hoy. La bendición no está en una institución financiera, en un entorno terrenal, en un logro humano. La bendición está en hacer la voluntad de Dios. Y cuando haces la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, la bendición de Dios te seguirá. Mira cómo lo dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Mira lo que nos dice Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira lo que dice Juan. Juan no dice: no desees cosas del mundo. Juan no dice: no te esfuerces por cosas del mundo, porque hay cosas en el mundo que Dios ha establecido dentro de su orden que son bendiciones. El trabajo, la familia, las metas, los pasatiempos y hábitos sanos, el tiempo de diversión, todo eso es bueno. Dios lo creó dentro de un orden. Juan no dice: mira, no desees, no anheles, no trabajes. Dice: no ames. No ames las cosas del mundo. Que las cosas del mundo no sean tu mayor propósito, tu mayor razón de ser y existencia. ¿Por qué? Porque todo en el mundo pasará. Los deseos del mundo pasan, las cosas del mundo pasan. Hoy deseamos algo, lo logras y luego mañana deseas otra cosa. Hoy anhelas tanto cumplir cierto logro, lo realizas y luego anhelas algo diferente. Juan nos dice: mira, te voy a dar una visión eterna, espiritual, duradera. Todo en este mundo pasará, todo es pasajero, todo es temporal, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios le quería enseñar a Jacob en este momento en el cual su culpabilidad, su error y las consecuencias de ese pecado lo tenían quebrantado y humillado. Dios le iba a enseñar: mi propósito para ti es mayor de lo que tú quieres para ti mismo. Pero mira lo que también le enseña a Dios: Jacob, mi propósito para ti es mayor también que tu pecado. Porque aunque Jacob quería, porque vemos a lo largo de su vida que hay algo positivo en Jacob, y es que Jacob anhelaba la bendición, la quería tanto, estaba dispuesto a luchar por obtener la bendición, porque en algún sentido estimaba el valor de ella, entendía que la bendición era importante, la bendición marcaría un impacto en su vida. Pero después de haber pecado, quizá Jacob pensaba: ya arruiné todo,
Ya por mis graves errores he destruido el propósito de Dios en mi vida. Pero Dios le recuerda a Jacob: mi propósito es mayor que tu pecado. Si tu circunstancia es triste, tu circunstancia es difícil, estás huyendo de casa, no tienes nada que ofrecer, pero yo soy más grande que tus errores. Y Dios, por medio de su padre Isaac, le recuerda el pacto, la promesa que Dios había establecido con él. Vamos a Génesis 28, verso 1 al 4. Y mira, antes de irse a la tierra de Harán, mira lo que Dios le recuerda a Jacob por medio de su padre. Dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, a padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé de la bendición de Abraham y tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Dios le recuerda a Jacob: no solo vas a ir a Harán a casarte, quiero recordarte que tu pecado, tus errores no han destruido mi propósito sobre tu vida. Mi propósito sigue en pie. Porque es importante entender esto, porque el propósito de Dios no depende de nuestras circunstancias. El propósito de Dios depende de su fidelidad, y Él para siempre es fiel y verdadero. Aunque nuestras circunstancias sean contrarias a lo que Dios ha dicho, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios le está enseñando a un Jacob que mira sus circunstancias y dice: Dios, por mi propio pecado, mis circunstancias me dicen, quizá ya has terminado conmigo, mi propósito no se cumplirá. Pero Dios le recuerda por medio de su padre, en este cuadro de desesperanza, en este cuadro de desánimo, Dios le dice: te voy a bendecir, te voy a fructificar, te voy a multiplicar, porque mi propósito no puede ser detenido. ¿Qué nos está enseñando la Biblia, iglesia? Que el propósito de Dios siempre prevalecerá. El propósito de Dios siempre se cumplirá. No hay nada que puede impedir el propósito de Dios. No puedes huir de su propósito, no puedes esconderte de su propósito. Puedes ir y tratar, como dijo el salmista, de ir a los confines de la tierra, pero a donde quiera que vayas, lo más alto, lo más profundo, lo más lejano, allí estará Dios esperándote. El propósito de Dios siempre prevalecerá. Ahora, el propósito de Dios en la vida de Jacob no tenía que haber sido un proceso tan difícil. No tenía que haber pasado por tantas consecuencias negativas. Pero Dios le estaba diciendo: incluso en tu pecado yo te puedo restaurar y yo cumpliré mi propósito en ti. Y es aquí donde vemos en Jacob, a pesar de sus muchos pecados y errores, algo digno de imitar. Jacob escucha esta palabra que su padre le declara. ¿Y sabes qué hace Jacob? Jacob obedece. Jacob escucha la palabra y obedece. Yo creo que si somos sinceros, si tú estás en uno de esos momentos donde trataste de forzar algo y todo te salió mal, y tú y yo diríamos: sabes, quizá esto ya se acabó, quizá esto ya terminó, ¿para qué seguir adelante? Ya arruiné todo, mejor me voy por mi manera, a hacer las cosas a mi manera. Pero Jacob obedece. Su papá le dice: no te cases con una mujer cananea, no te cases con una mujer pagana. Si lo haces, vas a salir fuera del pacto. Ve a Padán Aram, a la tierra de tu tío Labán, y quédate en tu parentela, quédate en el pacto de Dios. Ahí vas a encontrar el favor de Dios. Dios te va a bendecir, Dios te va a fructificar, Dios te va a multiplicar si tú obedeces y entras en el orden de Dios. Sabes, incluso cuando tú y yo estábamos buscando un propósito equivocado, Dios siempre nos habla a tiempo. Dios siempre nos habla a tiempo. Dios nos habla por medio de algo o de alguien, pero Dios nos ilumina con su verdad y nos esclarece el camino correcto y nos dice: hijo, este no es el camino, esta no es la manera, esto no te resultará en bendición. Si tú quieres mi favor, si tú quieres mi bendición, este es el camino. Y Jacob obedeció. Dice el versículo 10: salió pues Jacob de Beerseba y fue
a Harán. ¿Te das cuenta de esto? Es una oración tan corta que la pasamos por alto y la saltamos, pero no descuides la obediencia dentro del verso 10. No fue y tomó otra mujer. Y un ejemplo contrastado de alguien que no obedeció es su hermano Esaú. Porque la Biblia nos dice en el contexto que los padres, Isaac y Rebeca, siempre le habían dicho a sus hijos: no se casen con mujeres cananeas, es decir, no se casen con los pueblos paganos que avecinan esta región. No se casen, quédense dentro de la promesa del pacto de Dios. Pero Esaú es un ejemplo de alguien que no obedeció a Dios. Vemos esto en Génesis 26. Pásate unos capítulos anteriores, porque dice Génesis 26, verso 34 al 35. Mira lo que ocurre aquí. Y cuando Esaú era de 40 años, esto es 37 años antes de Génesis 28. Dice: cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces, cuando ya Esaú era un hombre, en lugar de esperar y ver cuál era la mujer que Dios tenía para él, Esaú se precipitó y tomó a 2 mujeres paganas, eteas, y se casó con ambas. Ahora, cuando nos regresamos a Génesis 28, ya 37 años después, ambos gemelos tenían 77 años. Esaú tenía ya 2 mujeres paganas. Jacob no se había casado, y en lugar de hacer lo que hizo su hermano, Jacob obedece. Jacob hizo ¿qué? Obedeció. Y dice: me voy a ir a Harán, no me voy a casar con una cananea, una pagana, una etea. Voy a ir a buscar la mujer conforme a la ordenanza que Dios me dio por medio de mis padres. Pero Esaú, cuando Esaú escucha lo que hizo Jacob, Esaú, tratando de forzar el favor de su padre, vuelve a pecar contra Dios. Mira esto ahora en Génesis 28, versos 6 al 9. Dice: y vio Esaú, estamos en Génesis 28, 6 al 9. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. Esaú vio que Jacob hizo ¿qué? Obedeció a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Entonces Esaú ve que Jacob obedece, y Esaú dice: pues mi papá no le gustan las cananeas, entonces me voy a ir por una de las de Ismael. Y se va con Ismael. ¿Te recuerdas Ismael, el medio hermano de Isaac? El que Dios le dice: también te bendeciré a ti, el hijo de Agar, la esclava egipcia. Dios le dice: te voy a bendecir también a ti, aunque no eres el hijo de la promesa, no eres parte del pacto. Fíjate, Esaú, en lugar de recapacitar y decir: ya tengo 2 mujeres paganas, mejor voy a esperar en Dios, voy a honrar a mi padre, voy a tratar de hacer restitución por no haber valorado, por haber despreciado mi primogenitura. Pero no, ¿qué hace Esaú? Esaú dice: cuando ya andas mal, ¿de qué te afecta seguir en peor? Esaú dice: voy a encontrarme una mujer de las hijas de Ismael. Y sabes, Esaú es para nosotros un reflejo de aquel ataque que viene del enemigo a nuestra mente, cuando Satanás quiere engañarnos y decirnos como Esaú: cuando estás demasiado lejos de Dios, síguete alejando. Cuando ya has pecado, sigue pecando. Si ya estás perdido, síguete hundiendo en la perdición. Si ya te han categorizado como un pecador, un adicto, un perdedor, sigue en esa trayectoria. ¿De qué te sirve detenerte y hacer un giro y regresar a Dios si ya estás muy lejos de Él? Cuando estás lejos de Dios, síguete alejando. Esta es la mentira de Satanás. Es demasiado tarde para obedecer a Dios. Es demasiado tarde para volver a casa. Es demasiado tarde para restaurar. Es demasiado tarde para reconciliar. Pero Jacob es un contraste explícito de Esaú, y Jacob nos enseña: mientras haya vida, nunca es demasiado tarde para obedecer a Dios.
Mientras haya vida, no es demasiado tarde para hacer un retorno, para arrepentirte, para humillarte ante Dios, para reconocer: he cometido errores, he engañado, he pecado, pero no tengo que seguir en esa trayectoria. No tengo que casarme con una cananea, no tengo que hundirme en el pecado. Puedo obedecer y Dios puede restaurarme. Iglesia, nunca es demasiado tarde para obedecer, para reconocer, para volver a Dios, porque no importa si vas en el camino y no tienes nada en tus manos ni nada que ofrecer. Si te arrepientes y reconoces, Dios puede hacer lo que para el hombre es imposible, para Él es posible. Y como Jacob obedece y deja su casa y va en camino a Padán Aram, dice la Biblia que en el camino se empezó a cansar, el sol empezó a descender y mientras llegaba la noche, Jacob, cansado, se acuesta, toma una piedra, acuesta su cabeza, y mientras entra en sueño, Dios le habla y comienza a revelarle algo poderoso. Dios le dice a Jacob: Jacob, no he terminado contigo. Pero hay algo importante, ese es el segundo punto que te quiero destacar. Dios no solo le recordó con la palabra de su padre Isaac: Jacob, mi visión, mi propósito para ti es mayor de lo que tú quieres y mayor que tu pecado. Dios también le dice y se le aparece, no al final, no cuando Jacob cumple todo, no cuando el pacto se realiza, no cuando la bendición llega. Dios se le aparece en el proceso, en el camino. Mira el verso 11, dice: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ahora, la descripción, aunque corta, del verso 11 nos ayuda y nos sirve en gran manera, porque nos habla de lo que Jacob tenía. ¿Sabes qué tenía Jacob? No tenía nada. Por eso cuando Jacob llega a Padán Aram, tiene que trabajar 7 años para ganar a Raquel, porque en esa cultura, para poder casarte, tenías que tener un regalo, un costo que pagabas por la novia. Tenías que demostrar que tenías algo que podías dar. Y Jacob, cuando llega con las manos vacías, no tenía nada que ofrecer. Entonces el verso 11 es muy útil para describirnos la realidad. O sea, Jacob tenía una palabra, pero en sus manos no tenía nada. Tenía una promesa de parte de Dios, pero en la actualidad sus manos estaban vacías. Y mientras va en su camino, se cansa, y cuando viene ya la noche, está mirando a su alrededor en un campo vacío, en un lugar llamado Luz, que luego él llamaría Betel. Pero está mirando en el campo y dice: pues, solo, sin familia, sin recursos, sin nada. Y se acuesta ahí en el suelo. Y es más, el escritor quiere que sepamos lo poco que tenía Jacob, al grado de que cuando mira a su alrededor y dice: me hace falta una almohada, empieza a mirar a los lados y ¿sabes qué escoge? Una roca, una piedra. Cuando tú duermes en una piedra, has tocado fondo. Si tú estás en un campo, no tienes ni siquiera, no sé, una cobija, algún suéter, algo que puedes, algún artículo de ropa que puedas enrollar. El momento en el cual duermes en una roca, iglesia, has tocado fondo. Jacob empieza a buscar entre las rocas a ver cuál es más cómoda, a ver con cuál puedo dormir, porque esto es representativo de mi circunstancia. Así como el sol se había puesto sobre el día, el sol se había puesto aparentemente sobre la vida de Jacob. Y Jacob se acuesta, este fugitivo, este anciano, huyendo, sin esposa, sin familia, sin descendencia, sin recursos, sin riqueza, sin regalo para comprar una novia, pero con una promesa, con una palabra, con un propósito más grande que su vida y más grande que su pasado. Se acuesta, y aquí, cuando se acuesta, Dios se le revela. Dios le habla por medio de una visión. No es casualidad que Dios esperó hasta que Jacob se durmiera para revelarle. Dios le pudo haber hablado en el día, como le habló a Moisés con esa zarza ardiente mientras trabajaba. Dios le pudo haber hablado por medio
de alguna teofanía, algo en la naturaleza, una manifestación divina por medio de algún objeto natural. Dios pudo haber hecho cualquier cosa que él deseaba hacer, pero Dios se esperó hasta que se durmiera. Y no creo que es casualidad, porque Jacob, su nombre engañador, el que agarra el calcañar, el luchador, su vida ha sido una vida de esforzarse a su manera, en sus fuerzas humanas, pero Dios esperó hasta que se durmiera, porque Dios le estaba diciendo: Jacob, esta vez no será a tu manera, no será con tus fuerzas. Mientras duermes, quiero enseñarte que yo sigo trabajando. Mientras tú descansas, quiero enseñarte que mi visión y mi propósito siguen activos. Dios le estaba enseñando mientras él dormía: hay una visión más grande, un propósito más grande para tu vida, y no voy a esperar hasta el cumplimiento para manifestarme en tu vida. Aquí en el proceso, aquí en tu Betel, aquí en tu tierra de nada, en tierra de nadie, me voy a aparecer a ti y te voy a demostrar que no he terminado contigo. Quizá te encuentres en una circunstancia como la de Jacob, donde no tienes mucho que ofrecer, hay muchos obstáculos en tu vida, pero a veces lo mejor que puedes hacer es cerrar tus ojos en la noche y aprender a descansar en Dios y a confiar en Dios, porque en aquellas noches de paz Dios va a refrescar tu visión, Dios va a renovar tu fe, Dios va a fortalecer tu ánimo, y Dios te va a recordar: yo no necesito tus 40 horas de la semana para bendecirte, yo no necesito tus esfuerzos y habilidades limitadas para prosperarte. Mientras duermes, yo te prospero. Mientras duermes, yo trabajo. Mientras descansas, yo te bendigo. Y yo no he terminado la buena obra que comencé en ti. Dios no necesita tu esfuerzo para prosperarte. Dios no necesita nuestros recursos para bendecirnos. Él es el Dios que de la nada hace cosas grandes, que con los débiles hace cosas poderosas. Él es el Dios de lo imposible. Y mientras Jacob dormía, mientras Jacob descansaba, Dios se le aparece. No en Berseba, tierra de sus padres, no en Harán con Labán, ya teniendo la descendencia. ¿Sabes dónde se le aparece? En Betel. ¿Qué es Betel? Betel no era nada hasta que Dios se le apareció a Jacob allí. ¿Sabes qué es Betel? Betel es el camino, Betel es el proceso. Yo quiero animar a alguien el día de hoy que estaba esperando que Dios te bendijera para que te dieras cuenta que Dios estaba contigo. Déjame decirte algo: Dios está contigo no solo en la bendición, Dios está contigo en el proceso. Dios está contigo en Betel cuando no tienes nada que ofrecer. Dios está contigo en Betel cuando estás durmiendo sobre una roca. Tu cabeza te duele, el cuello te duele, el cuerpo te duele, pero Dios está contigo. Dios está contigo en Betel cuando el hijo rebelde no está en la iglesia, pero tú estás aquí orando y creyendo. Dios está contigo en Betel. Dios está contigo no solo en el milagro, Dios está contigo en la enfermedad. Dios está contigo no solo en la cima del monte, Dios está contigo en el valle. Eso es Betel. Dios está contigo no en gran bonanza, también en la tormenta. No solo en la tierra prometida, también en el desierto. Dios le dice a Jacob: me voy a aparecer no en Berseba, en tierra de Isaac y Rebeca, no en Harán, en tierra de Labán. Me voy a aparecer con una visión en Betel, en tierra de nadie, en el proceso, en el camino, para enseñarte que estoy contigo. Dios se le aparece en el proceso. Y en este lugar inesperado, Dios le da una visión extraordinaria. Mira lo que dice el verso 12: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Mira el orden: los ángeles no descendían y subían. ¿Lo viste que dice el texto? Subían y descendían. Jacob está ahí acostado pensando que su propósito era una primogenitura, y Dios le dice: Jacob, yo tengo una visión más grande para tu vida. Dios le enseña una visión. Ve una escalera que toca desde la tierra hasta el cielo, y ángeles que no descienden y suben,
suben y descienden. ¿Qué le estaba enseñando Dios a Jacob? Jacob, los ángeles suben y luego descienden porque ya están aquí, ya están en la tierra, ya estoy obrando, ya ha estado mi propósito cumpliéndose en tu vida. Jacob piensa que en Betel es cuando Dios se aparece, pero la visión de la escalera, los ángeles que suben y descienden, es un reflejo de la intervención de Dios en la tierra. Dios le está enseñando: yo soy soberano, mi providencia está activa, nada ocurre en la tierra sin que yo lo permita. Hay ángeles que suben y descienden. Jacob, tú piensas que en Betel me aparecí. Ángeles te han estado rodeando toda tu vida. Yo estuve contigo desde el vientre de tu madre. Yo estuve contigo cuando estabas engañando. Yo estuve contigo cuando manipulaste, y yo estoy contigo aquí en Betel. Los ángeles subían y descendían porque Dios le estaba recordando a Jacob: yo tengo el control de los asuntos de la tierra. Yo soy el Dios soberano. Jacob ve esta visión que por un momento le ilumina el entendimiento. Esto es más grande que mi vida. Esto es más grande que mi vida. Dios ya ha estado obrando. Dios ha estado haciendo algo grande. Dios siempre estuvo aquí. ¿O es que tú crees que cuando llegaste al servicio y Dios te habló es el momento que Dios te encontró? Dios siempre ha estado ahí. De cuántas circunstancias Dios nos ha guardado, de cuántas cosas Dios nos ha protegido, cuántas veces Dios nos ha bendecido. Tú y yo lo llamábamos patrón, trabajo, capitalismo americano. No entendíamos que era el favor de un Dios que no conocíamos, que no habíamos buscado, que por no iniciativa humana, pero por iniciativa del cielo, vino a nosotros y nos bendijo y nos prosperó y nos llamó por nombre y nos dijo, como le dijo a Abraham, Isaac y Jacob: yo te bendeciré, yo te fructificaré, yo te multiplicaré, y por medio de ti bendeciré a las naciones. Y todos sabrán que no es por Abraham el mentiroso, no es por Isaac el de favoritismo, no es por Jacob el engañador, sino por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Todopoderoso. Dios le dice: mira la escalera, mira los ángeles, la visión es más grande. Tú buscabas primogenitura, tú buscabas migajas. Jacob, hay todo un banquete. Tú nadas en un charco, yo tengo todo un océano. Tú ves un cuadro, yo tengo un panorama. Dios le dice: mira la escalera, mira los ángeles. La visión es más grande, Jacob. Mi propósito es más grande. Dios le dice, le habla de una manera extraordinaria. Y cuando Jacob ve la escalera y ve los ángeles subiendo y descendiendo, arriba está Jehová. Y Jehová le habla y le dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Cuando Jacob ve arriba de la escalera está Jehová, y Jehová, mira cómo se describe, le dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y de Isaac. Pero hay un problema aquí. Abraham no fue padre de Jacob, su padre fue Isaac. Abraham fue su abuelo. Pero Dios le dice: yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham. ¿Por qué le dice así? ¿Crees que Dios cometió un error? No, es que Dios le está diciendo a Jacob: sigue siendo el hijo de la promesa. No he terminado contigo. No solo eres el hijo de tu padre Isaac, Jacob, eres el hijo de Abraham también. Eres parte del pacto. Mi palabra se cumplirá en ti. Voy a hacer lo que te he prometido. No he abandonado la obra de mis manos. Y Dios renueva el pacto con Jacob. Le dice: te voy a dar la bendición, la descendencia, la tierra. Te haré una gran nación, y por medio de ti bendeciré al mundo. Eso ya lo había Dios prometido a Abraham. Pero luego en el verso 15 Dios hace un voto personal con Jacob. Y Dios le dice a Jacob: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he
dicho. Toca al que está a tu lado y dile: Dios no te va a dejar, Dios no te va a dejar. Díselo, anímalo: Dios no te va a dejar. Si no hay nadie a tu lado, decláralo sobre tu vida: Dios no me va a dejar. Mira lo que Dios le dice a Jacob: aunque tú cometiste errores, aunque tú pecaste, yo no te dejaré. Yo no he terminado mi obra en tu vida. Yo no voy a abandonarte. Yo voy a cumplir mi promesa. Y la pregunta, iglesia, es: ¿por qué le revela Dios esto a Jacob en su punto más bajo, cuando toca fondo? ¿Por qué no le revela esto en Harán, cuando ya está bendecido y tiene descendencia y los 12 hijos y se cumple todo? ¿Por qué se lo dice en ese momento? ¿Por qué Dios lo bendice proféticamente en Betel cuando está en un punto bajo y no en Harán cuando ya se va bendecido? ¿Sabes por qué? Porque Dios lo encuentra en su punto bajo, cuando toca fondo, para demostrarnos que esta es una obra de gracia, que esto es por la gracia de Dios. Este llamamiento, esta renovación de pacto, esta palabra de lealtad y fidelidad de parte de Dios a Jacob, es una palabra que nos refleja la gracia de Dios. Jacob no estaba buscando a Dios, pero Dios lo estaba buscando a él. Jacob no tenía nada que ofrecerle a Dios, pero Dios tenía todo que ofrecerle a él. Esa es la gracia de Dios dada a nosotros en Cristo Jesús. Tú y yo no teníamos nada que darle a Dios, no estábamos buscando a Dios, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, a hacernos coherederos juntamente con Él, a redimirnos, restaurarnos, justificarnos y ahora santificarnos para en aquel día glorificarnos. Es la gracia de Dios. No te elimines, no te descartes. Dios ya terminó conmigo, Dios me va a dejar. Esto se trata de la gracia. Y si por gracia llamó a Jacob, por gracia nos ha llamado a ti y a mí, por gracia nos sostendrá. Dios ha dicho: no te dejaré, no te desampararé. Voy a terminar lo que comencé en tu vida. Y te quiero dejar con esto. Aprendimos el día de hoy que Dios no ha terminado con nosotros. ¿Por qué? Porque su propósito en nosotros es mayor, porque Él va con nosotros en el camino, en el proceso. Pero por último, una gracia tan grande, un amor, una bondad tan extraordinarias, requieren una respuesta de compromiso de nuestra parte. Dios le dice a Jacob: no te puedes quedar soñando toda la noche, Jacob, porque cuando sueñas con Dios, hasta las rocas se hacen almohadas, ¿sí o no? Cuando Dios te da palabra, hermano, hasta lo duro se hace suave, lo feo se hace hermoso. Cuando Dios te habla, tú sales de aquí flotando, invitas a todos a los tacos, tú andas en las nubes. Pero Dios le dice a Jacob: tienes que despertarte de la visión y tienes que seguir adelante. Tienes que despertar y tienes que seguir adelante. Tienes que despertar y tienes que seguir adelante. Tienes una palabra, tienes una promesa, su propósito es mayor. Él está contigo en el camino, pero no te puedes quedar acostado en Betel para siempre. No te puedes quedar en ese momento para siempre. Tienes que despertar, tienes que levantarte, tienes que activar tu fe, tienes que irte a Harán, tienes que poner esa fe en práctica, tienes que superar tentaciones, tienes que restaurar relaciones, tienes que poner de tu parte, tienes que obedecer la palabra. No puedes dormir en Betel para siempre. Tienes que despertar y tienes que seguir. Tienes que despertar y tienes que seguir. Hay largo camino por delante. Dice la Biblia, verso 16, y cerramos: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Mira la ignorancia de este hombre. Por lo menos el tipo nos manifiesta su ignorancia, ¿verdad? Dice: wow, esto es increíble. Dios estaba aquí, no me había dado cuenta. Jacob, Dios estuvo ahí todo el tiempo. Dios estuvo ahí todo el tiempo. Pero Jacob, cuando se despierta, está tan atónito por la visión. Dice: no me había dado cuenta que Dios estaba aquí. Verso 17, y tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob se levanta y se llena de temor. No un temor de miedo y pavor, sino un temor reverente. ¿Cómo sabemos que era un temor reverente y no un temor de miedo? Por lo que hace después. Si fuese un temor de miedo, hubiese huido, pero no huye.
se levanta y dice: cuán terrible es este lugar. ¿Y sabes qué hace? Toma la piedra sobre la que se acostó, toma la roca sobre la cual durmió y la unge en aceite. Tengo una pregunta: ¿de dónde sacó el aceite? Toca a alguien y dile: tienes lo que necesitas. Díselo, díselo: tienes lo que necesitas, tienes lo que necesitas. Díselo, díselo: tienes lo que necesitas, tienes lo que hermano, yo no puedo servir, yo no puedo dar porque no tengo tanto tiempo, no tengo tantos recursos, no puedo comprometerme a la iglesia. Si no trabajo más, no voy a sacar a mi familia adelante. Si voy a la iglesia y priorizo a Dios, ¿cómo voy a poder? Tú tienes lo que necesitas. Jacob saca aceite de Dios, ¿sabe dónde? Y unge la roca y hace voto a Dios. Y ahí en Betel, tierra de nadie, lugar de nada, Él la declara casa de Dios y puerta del cielo. Y Él dice: en mi proceso, en el lugar de tristeza y desesperanza, Dios abrió una puerta, Dios hizo un camino. Y la roca que era de dolor y desesperanza, la unjo y ahora es roca de bendición. Y toma lo que tiene y declara voto a Dios: te daré la 10ª parte de todo lo que tengo. Y si tú me bendices y me das pan y me das descendencia, tú serás mi Dios y te serviré todos los días de mi vida. Jacob entiende algo: es tiempo de despertar y seguir adelante. Tengo una palabra, pero también tengo un compromiso. Tengo aceite, tengo algo que dar. Escúchame, te quiero dejar con esto. Nosotros pensamos el tener precede el dar, el sentir precede el hacer. Pero Jacob nos enseña que haces voto con Dios y te comprometes con Dios aunque no tengas nada en tus manos. Porque aunque pienses que no tengas nada, tienes algo. Y lo que tienes, úsalo para Dios. No tenía ni dónde dormir, pero tenía aceite para ungir la roca. No tenía mucho que prometer, pero le dijo a Dios en voto: me comprometo, te daré la 10ª parte de todo lo que tengo. Jacob nos enseña: el tener no precede el dar, el sentir no precede el hacer. El dar precede el tener, el hacer precede el sentir. Voy a hacerlo aunque no lo sienta y los sentimientos me alcanzan luego. Voy a dar aunque no tenga y Dios me bendecirá. Voy a comprometerme aunque no me agrade y Dios me va a prosperar, porque Dios no ha terminado conmigo. Dios me ha dado una palabra. No me quedo dormido en Betel. Es hora de despertar, es hora de seguir. Hay mucho por hacer. Vamos a ver la gloria de Dios. Ponte de pie conmigo si lo crees. Despierta, sigue adelante. Tienes algo que ofrecerle a Dios. Vamos, este altar está abierto para 2, 3, 5, 10. Como Jacob, que digan: Dios, tu propósito es mayor. Vas conmigo en el camino, pero no me voy a quedar en Betel cantando victoria. Voy a despertar y voy a seguir adelante. Hay que trabajar, hay que comprometerse, hay que caminar en la promesa de Dios. Vamos, Dios está aquí, Dios está aquí.